Welcome to Innovate and Educate Creativity News. I'm Yvette Foster, and I'm so excited to present to you, future teacher, this format where you're going to be able to learn about innovation thanks to the contribution of very experienced teachers from different stages of education. They will share with us their active methodologies and how they enhance in their students the learning to learn process. So, are you ready? Let's take off and learn. Welcome to Innovate and Educate Creativity News. En este episodio número 30, ya no me lo puedo creer, 30. Estoy súper contenta, cuento con la presencia de Trinidad Lara. Trinidad Lara es profesora de secundaria, ¿verdad? Y impartes la formación profesional para educación infantil, ¿verdad? Es una Sí, apasionada de la educación, es una mujer con presencia, con compromiso, con pasión por lo que hace y sobre todo, yo lo que más admiro, bueno, te conozco poco, Trinidad, pero yo admiro esta capacidad y esta magia que tienes para expresar tus reflexiones, tus sentires, todo lo que emana de ti y pues aquí cuento con esta publicación tan bonita que se llama Conciencia Morada de Amor. Además de que ¿no? También has publicado, estás dentro del grupo de investigación de Pedagogía, Formación y Conciencia con Agustín de Lerrán, ¿verdad? sí. Y has escrito también un ensayo que se llama Enseñamos lo que somos. Así es que bienvenida. Muchas gracias, Ivette. Mucha ilusión poder charlar de estas cositas que tanto nos gustan. Oh, sí, total. Eh, yo, bueno, digamos que te descubrí hace poco, Mm, pero me ha encantado el descubrir esta manera tan genuina que tienes de comunicar lo que para ti es educar, ¿no? Lo que es estar ¿no? En esta labor que tenemos pues los maestros, sin importar la etapa educativa. Y cómo reflejas esta necesidad de ser conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de cómo actuamos, ¿no? sí, Y sin estar tan, digamos, dominados por el tema competencial, la didáctica, que es de acuerdo que son recursos y estrategias que nos pueden facilitar mucho, pues, aprendizajes más relacionados con lo cognitivo, con los conceptos, ¿no? Pero en sí, para poder llegar a ello, y aunque uno implemente en mil metodologías activas, y tecnología y todas estas cosas que se nos piden, hay algo más esencial en todo ello. Entonces, pues no sé, ¿qué te llevó a ti a escribir este libro? ¿Cuál ha sido este recorrido que has tenido para poder reflejar esto tan maravilloso que compartes? pues mira, justo un poco has mencionado ya parte de dónde empezó el origen o la inquietud de escribir. Este segundo ensayo del amor en realidad es como la continuación de un capítulo del anterior, de Enseñamos lo que somos. Y Enseñamos lo que somos a su vez, para explicar un poco el origen, pues nace de una necesidad que yo sentí cuando llevaba pues aproximadamente 10 años en educación. Yo empecé en 2006 y yo empecé a ver que las metodologías se me quedaban cortas. O dicho de otra manera, empecé a sentir que el kit de la cuestión no estaba o no solo anidaba en las metodologías, sino que había algo mucho más de fondo, de más profundidad, que sin ello pues las metodologías o las competencias, como tú también has dicho, se quedan del todo cojas porque no tienen ese sustrato, ¿no? Ese sustento que, como decimos en el grupo de investigación, le da raíz para sostenerse y luego de ahí pues florecer y dar frutos. Entonces, bueno, pues nació de una necesidad entre vital y, y también un poco laboral de las cosas que yo sentía un poco en carencia.
Mm. Y ahí empecé a investigar, al principio en el primer ensayo, pues sobre qué elementos consideraba yo pues importantes como punto de partida para que el autoconocimiento del docente y del educador, de las familias, bueno, se pueda extrapolar también a la ciudadanía en general, pues fuese como la piedra filosofal de una educación un poquito más consciente. Entonces empecé a abordar temas pues como la lentitud, como el miedo, el silencio, el valor de aburrirse, pues un poco si paramos a analizarlo, son como valores un poco a contracorriente de lo que la sociedad nos demanda, pero justo yo sentía también que la sociedad no estaba, no gozaba de muy buena salud. Yo la sentía y la siento aún enferma y nosotros con ellos, o sea, con ella, ¿no? Porque todos formamos parte de lo mismo. Entonces ahí fue como ese bullir de, tiene que haber otra manera de poder abordar esto desde otro lugar. Y ahí empezó todo y ya pues ha sido un encadenar una cosa con otra hasta llegar Porque, aquí, a hablar contigo qué hoy. genial, porque es que escuchándote, ¿no? Me venía esta reflexión de, bueno, de alguna manera se intenta, ¿no? Potenciar en los alumnos pues darse cuenta, pero más desde, sí, esta educación emocional o el desarrollo de la competencia emocional que a veces se le llama, pero ahora que tú mencionabas, por ejemplo, el silencio, el aburrirse, ese tipo de elementos, no solemos jugar con ellos como docentes, ¿no? El poder de aburrirse, el poder del silencio, de la calma, ¿no? Del conflicto. O sea, no sé, como, ¿no? De esta agresividad, no desde la rabia, sino de este impulso innato que tenemos de acción, ¿no? Muchas veces es más desde la percepción del movimiento por algo que necesitamos explorar o que, ¿no? Los alumnos necesitan explorar. Entonces, para ti, cómo crees que deberíamos de enfocar esta competencia emocional, si le llamamos así, o educación emocional, o simplemente lo emocional? ¿Cuál crees que es el punto de partida? A ver, yo haría dos diferenciaciones. Por un lado están las competencias emocionales y por otro lado está el tema de la conciencia. Son como dos tipos de autoconocimiento diferentes. El que tiene que ver con el autoestima o el autoconcepto psicológico, pues es más emocional y y el autoconocimiento del que hablo yo o al que trato de referirme es el autoconocimiento que tiene que ver con el darte cuenta. Porque al final el autoconocimiento psicológico o las ideas que tú tienes de ti mismo o cómo tú alimentas esas ideas con la carga emotiva que nos aporta la autoestima, no dejan de ser también o podrían ser capas de ego. Y desde el autoconocimiento de una educación más esencial o más consciente, ese autoconocimiento justo va a quitar esas capas o todos esos aprendizajes, en términos de educación, pues todos aquellos aprendizajes que hemos adquirido en nuestra educación desde que hemos nacido y que llegados a un punto, te planteas si realmente todos sirven y no solo si todos sirven, sino si alguno además te está perjudicando. Y entonces es ese estado de meditación, de atención a todo eso que te crees o que nos creemos, que somos, que tiene que ver con ese autoconocimiento psicológico, pero este justo trata de lo contrario, trata de quitar todas esas capas para desanclarnos y dejarnos en un estado, en un vivir más esencial y que no tenga tanto que ver con las etiquetas. Mm, ya, Es un poco porque más eso. sí, me gusta que lo hayas diferenciado porque es necesario. Es que y sería necesario también, ¿no? Incluirlo como parte de nuestra actividad docente, ¿no? O sea, yo me imagino que llega un momento que está inmerso y que va en simultáneo y que, ¿no? De alguna manera llegan a converger, pero ¿tú crees que es importante, por ejemplo, el que, ¿no? Bueno.
además de todo lo que se pueda trabajar de, ¿no? de esta competencia emocional, que por la otra vía uno le dé ese espacio, ¿no? Pues inclusive hasta ponerlo en papel, a planificar, bueno, ¿cómo voy a crear conciencia con mis alumnos? O esta semana, o esta semana, ¿qué creo que necesitan mis alumnos trabajar? El silencio, ¿cómo lo voy a abordar? No sé, se me está ocurriendo. O simplemente Sí, es estar. sí, ahí, a ver, es un tema complejo porque a mi modo de ver, creo que el punto de partida no es tanto lo que tú le propones al alumnado, sino que el docente o los padres, los educadores en general, em, estemos transitando ese camino también fuera del aula, es decir, en cualquier momento del día. De manera que cuando tú llegas al aula y tienes que abordar cualquier tipo de actividad, ya sea, ya tenga que ver con bueno, pues con el autoconcepto psicológico o con matemáticas o con historia, eh, ese bagaje de estar en este, bueno, pues en este estado de conciencia, de querer darte cuenta, ¿no? Y apostar por ello, al final, hagas lo que hagas con el alumnado, se vuelve carne en ti, en el aula, Mm, y llega. mm, Además de eso, que ya, digamos, es algo que yo creo que los alumnos y los compañeros todos percibimos, ¿no? Cuando hay una persona que está como en esta tesitura, ¿no? De querer ver y de que no todo vale, eso al final lo transmites con corporalidad, con gestos, con cómo hablas, con qué priorizas. Pues mira, si no damos todo el temario, pues no pasa nada. Si hoy estamos cansados, pues nos vamos al huerto a dar un paseíto y a charlar un rato. Eh, no es tanto que también se podría luego, como tú bien dices, en un segundo lugar, una vez que lo tenemos interiorizado los propios docentes, se puede en segunda instancia ya pensar en cómo, digamos, pues introducirlo curricularmente. A través de, bueno, hay muchas vías se podrían llevar a cabo, ¿no? Desde, pues, proponer, se me ocurre, asignaturas optativas, ¿no? De autocuidado esencial del docente, no salud psicológica, no estas cosas que veníamos hablando, sino un autocuidado realmente esencial. Bueno, también se pueden abordar rúbricas de sí, de ego docente, ¿no? Que tengan, es decir, una serie de ítems donde cada educador se autoevaluara y le autoevaluaran para realmente ver en qué punto se encuentra respecto al ego, porque volviendo al segundo ensayo, desde la educación más consciente, el amor lo entendemos como lo opuesto al ego. El amor no lo abordamos aquí como o no lo abordo aquí. Digo abordamos porque a veces incluyo ya también al grupo de investigación, ¿no? Pero yo no lo he querido abordar en ningún caso como un sentimiento, no lo he querido abordar como, y mucho menos la idea de amor que tenemos pues, en términos populares, ¿no? Que indica justo lo contrario, porque en términos populares el amor es como apego, como querencia, como dependencia, parece que sí, y justo el amor es otra cosa. Es como desprenderte de todo eso y poder ser capaz de vernos sin todo eso. Y eso es un proceso que dura toda la vida. Entonces, es complejo y bonito a la vez porque no se puede decir, no hay una fórmula estanca que digas, pues mira, si haces esto o si hacemos esto, esto va a pasar en el aula. No. Primero, porque no todos los docentes estamos en el mismo punto y segundo, porque tampoco los alumnos lo están, con lo cual se van produciendo pues como muchos desajustes. No sé si llamarlo desajustes o, bueno, tampoco son desajustes, ¿no? Porque desajuste tiene como una connotación negativa y no me quiero referir o no lo quiero derivar mm, ahí, sino, bueno, que es un proceso, es lo que quiero decir, y que dura siempre. mm. Sí, Quizás eso. sí, mencionas mucho el ego. Sí,
Sí, y dentro de, no, porque del grupo de investigación y de tu trabajo y del de Agustín habláis mucho del ego y digamos que yo lo veo como dos polaridades. Por un lado está el ego y por el otro está el amor que tú mencionas, ¿no? Sí, Y cómo pueden ambos dos llegar a una comunicación para que el ego, ¿me entiendes? Diga, vale, me desprendo o suelto, me rindo y poder, ¿no? Acoger el amor. Es complejo, ¿no? Es como una sí, escucha interna, ¿no? Como dices tú, un darse cuenta, ¿no? totalmente. Es como, es un estado meditativo constante. Mm, Como seres humanos, lógicamente, esto, pues hombre, habrá personas que lo logren, que yo no es mi caso. Sí que está ahí la intención, ¿no? Pero es un estado de prestar atención constantemente a lo que dices, a cómo lo dices, a si las ideas que te pasan por la cabeza parten o no de juicios, que casi siempre es así, o a ideas preconcebidas. Entonces, eh, también lo defino así en el ensayo, el amor como un estado permanente, un estado de meditación permanente, porque cuando tú estás en esa tesitura, eh, te das cuenta de las jugadas que te está pasando, o sea, o que te juega el ego. Y en la medida en que somos conscientes de eso y no lo juzgamos, sino que simplemente sabemos que, bueno, pues lo vemos, eso ya te predispone para contigo y para con los demás también en las interacciones en un estado pues mucho más eh, abierto, más realista, porque realmente de lo que la mente nos informa no es real, son percepciones e interpretaciones subjetivas. Entonces, mm, de lo que se trata es de ver la realidad sin todas esas percepciones subjetivas que por otro lado necesitamos para aprender y para, pues eso, sentirnos parte de la sociedad, pero también necesitamos la otra parte para ver cuando la sociedad nos está haciendo mal o perjudicando y ver realmente, o nosotros mismos, que a veces somos nosotros mismos los que no queremos darnos cuenta y seguimos ahí enganchados. Entonces es muy complejo, pero es a través de esa atención, cuando hablamos de meditación, es simplemente... Lo puedes hacer en cualquier momento, lo puedes estar haciendo en clase, lo podemos estar haciendo ahora, ¿no? Pues mismamente ahora en la conversación, imagínate que alguna de las dos, que no va a ser el caso, pero pongo un ejemplo, ¿no? Que creo que es bastante representativo. Metemos la pata, ¿no? Diciendo algo. Eh, la persona que está abierta, ¿no? A darse cuenta, se da cuenta. Y se da cuenta, sin más. Ni se fustiga, ni se castiga, lo visibiliza, pide perdón, es como normalizar esa realidad, ¿no? Porque vivimos como muy enmascarados, muy atrapados en miles de grupos, de subgrupos, de normas, y eso al final lo que va haciendo al ser humano es como asfixiándole, es como no te queda un reducto por donde respirar, ¿no? Y la meditación, una de las cosas que proporciona es ese espacio donde respirar realmente lo que es real. mm, mm. Eh, Hablabas también mucho en el libro de la comunicación no verbal, Sí, ¿no? Y también, ¿no? Porque escuchándote, ¿no? Esto no, bueno, pues me puedo equivocar, pero ya también, ¿no? Es estas sensaciones también más corporales, ¿no? Que también podemos, ¿no? Permitirnos darles espacio y decir, oh, uy, ¿no? ¿no? Hasta el simple, ¿no? Me he equivocado y quizás uno hasta brinca o se tensa los hombros, la espalda, y a través también me imagino de esa conciencia de, uff, a veces el cuerpo nos manda el mensaje antes de lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? De cuando nos hemos equivocado, ¿no? Es como, total, y ya de ahí luego entramos quizás en este rifirrafe de, ay, ¿por qué hice ya, ¿no? En el juicio, en el ego, ¿no? En este tema de no equivocarse, el perfeccionismo, la exigencia o sí, autoexigencia, ¿no? Y sí. nos entrampamos solos, ¿no? Pero para ti la comunicación no verbal,
¿Cómo crees que bueno, cómo la podemos rescatar? Porque la tenemos, pero luego nos olvidamos. O sea, tú hablas de la meditación, Mm. ¿no? Pero ¿cómo se puede, a ver, cómo se puede meditar estando aquí? La respiración, una caminata, qué necesitamos hacer, porque a veces la gente dice, es que yo no me puedo, yo no puedo estar, creen que meditar tiene que ver con esto de ¿no? Dejar la mente en blanco, este tipo de cosas que no va por ahí. No. Desde donde yo lo he podido practicar, pero soy muy novata, pero me imagino que tú tienes más bagaje en esta práctica de la meditación. Pues a ver, por ponerte un ejemplo así concreto, imagina, lo he tenido justo esta semana, por eso lo tengo, bueno, la semana pasada y hoy ha vuelto a salir a colación en el aula. Estábamos viendo en psicomotricidad el tema de la importancia que tiene la respiración, ¿no? Como reguladora de nuestras sensaciones corporales, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Entonces hicimos un mini ejercicio de darnos cuenta de cómo estábamos en atención. Había como parte de la clase que estaba muy baja de energía y como muy alicaída y gente que estaba pasada de rosca, muy nerviosa, muy preocupada, muy atacada. Entonces, en función de cómo estaban, yo les propuse a cada grupo un tipo de respiración. A los que estaban digamos, el tono muy bajo, muy bajo, muy bajo, les propuse una respiración por la boca acelerada y a los que estaban muy nerviosos y pasados ya de todo, al revés, una inhalación, o sea, una respiración que consistía en inhalar por la nariz y exhalar en un periodo más largo que la inhalación por la boca. Esto es meditar. Esto Mm, puede ser meditar. Meditar es darte cuenta de cómo están los alumnos, darte cuenta de cómo estás tú. A veces yo me autorregulo en clase sin decírselo a ellos, ¿no? Si me noto X, eh, pues respiro, ¿no? Yo no se lo digo a ellos, pero cuando lo hago para con ellos, sí porque todavía no se dan cuenta de que tienen esa herramienta tan poderosa que es la respiración, que la utilizamos muy, muy poco y, y simplemente el que a través de la respiración puedan darse cuenta de que pueden cambiar su estado de ánimo, eso es meditar. Es querer, al final es como, yo lo equiparo a querer ver, querer embarrarte. Y bueno, y cuando quieres ver, puedes ver cosas muy agradables y que te nutren y dices, jo, qué bien, pero también puedes ver tus sombras. Pero es que mm, también consiste en eso, si queremos vernos con ecuanimidad, porque se trata de, es uno de los rasgos que tiene el amor, el ser ecuánime, porque si no eres ecuánime y no aceptamos al otro en la convivencia como legítimo, ya hay juicio. Y si hay juicio hay conflicto, y si hay conflicto hay miedo, y si hay miedo no hay amor. Entonces, mm, es muy complejo, o sea, es muy complejo. eh, y bueno, se trata de ir viendo cada vez un poquito, no sé si más, pero sí un poquito mejor. mm. En el libro mencionas lo del amor bondadoso, ¿no? Amor bondadoso. Sí, Mm. sí, es que a ver, yo lo que será por el momento en el que estoy, pero me cayó el amor bondadoso que también, ¿no? Es como a ver si lo entendí bien, pero también te permite como atravesar el dolor, o sea, ver el dolor, porque a veces tenemos miedo al dolor, o sea, lo sufrimos. Una cosa es o creo que considero que es sufrir y otra es cuando hay cosas que duelen, pero puedo sostenerme desde el dolor de una manera amorosa. No sé si va por ahí. Sí, va por ahí y también va por el tema de la amabilidad para conmigo y con los demás. Se pueden hacer las dos lecturas. Mm, Exactamente, cuando somos bondadosos con nosotros mismos, pues somos capaces de, aunque estemos atravesando, como tú bien has dicho, un momento difícil, eh, atravesarlo. O sea, mm, mm, que nos penetre y luego ya, una vez penetrado, no engancharnos y dejarlo ir,
porque ya ha hecho su función. mm, Ese mm, sería un poco el trabajo de compasión y de aceptación también con las emociones. Si en vez de eso empezamos a rumiar ese malestar, nos quedamos enganchados en el ego. mm, Entonces es como ejercitar eso, ¿no? mm, Estoy viendo que estoy triste, bueno, pues no voy a inflarme a bollos o no voy a ver tres series. Voy a darme cuenta que estoy triste porque a lo mejor lo que necesito es llorar y una vez que llore ya no necesito ni comer bollos, ni ver series, ni engancharme, ni depender de nada, porque al final el ego a lo que te lleva también es como esa dependencia con el exterior, porque no aceptamos. Y luego también la otra lectura de la bondad en cuanto al amor pues es algo que seguramente tú también lo veas, se está perdiendo el ser amable, la amabilidad, ¿no? Que en un desglose y un juego de palabras yo lo llamo la habilidad de amar, ¿no? Eh, pues sonreírnos, mirarnos, yo qué sé, miles de gestos que en el día a día cotidianos hemos perdido y, y que van volviendo todo como muy sombrío, ¿no? Y que yo creo que es misión también del educador rescatarlo eh, y ponerlo ahí en escena, aunque sea difícil, porque hoy me decía una alumna que tenemos en prácticas, dice Trini, dice, ¿cómo es posible que por la mañana estén las alumnas, los alumnos tan dormidos, tan apáticos, tan como, qué difícil, ¿no? Tirar de la clase así. Al final también es mucho esfuerzo. Yo pierdo mucho tiempo en clase en intentar hacerles ver. Cualquier contenido que vamos dando me brinda oportunidades para hablar de este tipo de cosas. Entonces me detengo mucho cuando me encuentro una actitud, cuando me encuentro un gesto, una mirada, un lenguaje corporal y yo paro ahí la clase. Y retomo ese regalito que nos brindan los alumnos para engancharlo a toda esta temática de la que estamos hablando. Me da igual la asignatura que estemos dando, siempre engancho. Eso también es una manera de introducir la conciencia en el aula. mm. Pero para eso también tienes que ser consciente, valga la redundancia, de que hay otras cosas que se van a quedar en el tintero. Y no pasa nada. No, no pasa Que- nada. que sí, luego a veces es esta presión de hay que cubrir todo y no, y quizá no era necesario, ¿no? No, No, no. claro, Pero claro. claro, ¿por qué unos profesores o unos docentes sí que lo hacen y otros no? Pues porque primero, pues yo supongo que uno de los motivos habrá más, pero uno de los motivos era el ser más o menos consciente, porque si lo eres un poquito más, puedes ser capaz de ver la importancia de todo esto y puedes decidir pararte. Pero si ni siquiera lo eres porque no has tenido ese recorrido de autoconocimiento, vas a ir Mm, a toda mecha para terminar el temario a cualquier precio. Y al mm, final es alimentar más desatino dentro de lo que tenemos, porque hay mm, mucho. mm, Es como meter un poco de cordura y decir, bueno, vamos a ver, ¿a qué hemos venido aquí? No hemos venido a sacarnos un título, hemos venido a transitar esta experiencia, ¿no? de vida lo mejor posible. Y lo mejor posible, pues bueno, puede ser a lo mejor vivir con un poquito más de conciencia. mm, claro. Sí, sí, Puede ser, ¿eh? quizá el contenido Tampoco, sea tampoco la es que yo me excusa. atreva. No, pero yo te entiendo porque yo creo da igual la asignatura que uno esté impartiendo o el tipo de implicación educativa que uno tenga. Igual ese es ¿no? El temario o tal puede ser la excusa, como tú bien dices, para trabajar en esa conciencia, ¿no? En este darse cuenta, en inclusive, ¿no? Con esta escucha interna, como uno como docente, que ellos también vayan reflejándose en su propia escucha, ¿no? Esto, ¿cómo lo estoy, ¿no? ¿Qué me está pasando con esto, ¿no? Yo alguna vez, por ejemplo, el otro día una alumna me preguntaba, porque también es para educación infantil, y estaban con este tema de qué pasaba si
Era la pregunta de esta chica que le dije, bueno, ¿y a ti qué te pasa con esto? Ah, con el tema de perder. Sí, que los niños, ¿no? En infantil, educación infantil, y no, porque estábamos, bueno, pues con estrategias de juego en inglés, etcétera, ¿no? Para trabajar la lectoescritura y bueno, ella hizo su presentación, pero luego dice, pero ¿y qué pasa cuando pierden? ¿No? Entonces, a mí se me ocurrió devolvérselo y digo, bueno, ¿a ti qué te pasa con perder? Llevarlo desde su propia sensación y tú cuando pierdes, ¿cómo lo llevas? ¿No? Y cuál es, y no, y cuál es el miedo y tal. Y bueno, de ahí salieron como que noté que conectaron el resto, que a veces pues también están cansados porque es por la tarde, después de sus prácticas. Y bueno, se dio una charla bastante nutritiva, pero ahora que lo estás diciendo, claro, entiendo esta manera de poderlo transmitir, ¿no? Desde esa conciencia, desde ese amor, desde esa entrega y como padres también, ¿no? Mencionas ¿no? El que nosotros también aprendemos, o sea, aprendemos de nuestros hijos, nada, ¿no? No es colocarse uno por encima del otro, ni yo aquí poseo la verdad, hijo, o hija, no, no, es al final, ¿no? La maternidad para ti, ¿qué ha sido para ti en tu vida ser madre? Pues en relación a lo que comentas, para mí mi hijo sí que es un espejo además, un espejo muy afortunado porque curiosamente somos muy diferentes. En todo, en casi, me atrevería a decir que en casi todos los sentidos. Conectamos muy bien por el humor y por el respeto y por el amor que nos tenemos, pero no tenemos mucha afinidad en cuanto a gustos, no tenemos mucha afinidad en cuanto a... entonces a mí eso a lo que me ha ayudado es a aceptar mejor quién es él sin querer que tenga que ser como a mí me viene bien, Mm, que es algo que tenemos grabado inconscientemente. Yo creo que toda, que casi, bueno, nuestra generación y la de nuestros padres, ya ni te cuento, esto está en el inconsciente colectivo, yo creo, ¿no? Esa sensación de, pues bueno, que sí, que no es, no, te crees que no la tienes, pero sí, cuando tu hijo a lo mejor hace algo, tu hija que no encaja con lo que tú piensas, se te produce ahí como el meneo corporal, ese que dices tú, ¿no? De, y dices tú, y no, y entonces tú si quieres mirar como buena madre, ¿no? Bueno, a ver, es su manera de sentir, es su manera de llevarlo y ahí te paras. Pues eso es un acto de conciencia, ¿no? Y otras veces, pues no consigues parar y echar el freno antes y metes la pata. Pues también es un acto de conciencia pedir perdón y decir, pues total. mira, me he equivocado. O sea, quiero decir, la conciencia no es, o el tema este no es hacerlo todo perfectamente, qué presión. No, es darnos cuenta. Y luego, eso sí, una vez que te das cuenta, que el acto siguiente sea un acto amoroso, un perdón, un acto humilde, un acto bondadoso, un acto... claro, porque si no, no tendría sentido, claro. Pero Claro. es simplemente eso, darnos cuenta y ya está, y tampoco amargarnos por habernos equivocado, que es otra de las cosas por las que a veces no tomamos decisiones para cambiar a mejor, ¿no? El y si me equivoco, y si esto no es, y si te late, el cuerpo te dice que sí. Yo llevo de un tiempo a esta parte me fío mucho de mi cuerpo, como tú decías antes, y de la intuición. No sé decirte por qué, pero es que sí, para adelante. Es que no, para atrás. Igual, me equivoco, bueno, pero intuyo que me equivoco menos que pensándolo. Mm, mm, Intuyo por, sí. por el cuerpo, ¿no? Y sí, es que hay mucha sabiduría ahí almacenada en nuestro inconsciente, en la memoria emocional, en la memoria celular. Y como es invisible, pareciera que no existe y que eso no tiene ningún papel, ningún rol en nuestra vida. Y luego se está descubriendo en neuroeducación y también en física cuántica que es que realmente en ese mundo invisible es donde está toda esa conciencia. Entonces, pues sí, hay que hacer caso a esa invisibilidad Mm, mm. que Sí, está porque llena, está llena ahí. de información.
mm, mm, mm. Pero bueno, que hay que hacer un Sí. acto de fe también. Acto de fe, sí, 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 sí. Y de estar disponible, ¿no? Y de permitirse, ¿no? Porque a veces es Sí, como cuesta arrancar. Pero una sí, vez que uno, como dices tú, entra en ello y vas viendo, vas recogiendo frutos poco a poco, ¿no? De todo esto. Y no desde la exigencia ni desde lo esperado, las expectativas externas, sino desde un código interior, ¿no? Esto me hace bien, esto me nutre, esto, ¿no? Este es el camino, por aquí tengo que seguir y seguir explorando y a ver qué pasa, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y eso lo Plini, sabes. Dime. sí. Bueno, haces también una comparación entre lo que es el mindfulness, ¿no? Y la meditación, porque es verdad que sí que toca mucho, ¿no? O ya se toca más en cuanto al contexto formal, ¿no? De la educación, el tema del mindfulness, Mm, ¿no? Pero el tema de la meditación es algo como un poco, ¿no? No sé, como más lejano que yo, o por lo menos yo no lo he percibido que en un centro educativo, ¿no? Tengan esta iniciativa, ¿no? De innovar no desde la educación, sino por innovar es, digo, por mejorar, ¿no? En cuanto bueno, a experimentar la meditación, ¿no? Desde esta cultura más oriental. Cuéntanos un poquito cómo vives, qué ves en el mindfulness, qué no ves y qué si ves en la meditación, un poco por ahí. Pues a ver, en el libro es verdad que está más detallado, pero a grandes rasgos el mindfulness, desde lo que yo he podido investigar, es es como la meditación hecha moda. Es Mm, decir, eh, le han puesto mucha floritura por un lado y por otro lado toda esa floritura a veces, en ocasiones, está rodeada de ego, de hacer, o sea, sigue el mindfulness sigue estando como enganchado en voy a hacer esto porque me han dicho que es bueno, voy a hacer esto porque me han dicho que relaja, voy a hacer esto, es decir, la expectativa y la intención y la planificación sigue estando un poco como fuera de ti. Y la meditación, en cambio, te posiciona no tanto en la intención, sino en la atención. mm, Porque cuando hay intención hay mente. Y mm, cuando hay mente y hay intención, hay expectativa. Y si hay expectativa, ya estás ahí creando realidades futuras. Entonces, la meditación es atención, sin intención, atender. No pretendo nada, simplemente me doy cuenta, pero luego no intento hacer nada con ello, me doy cuenta y ya. Y para eso no necesito ni apuntarme a clases, ni llevar unas mallas fosforitas, ni ponerme en una posición determinada. Eh, el mindfulness sigue estando, es como una especie de meditación lúdica, egocéntrica, occidental, mientras que la meditación tiene más que ver con esa otra rama oriental más pura, que por eso aquí ha enraizado menos, porque siempre ha habido también, volvemos al ego, esa lucha de que no pudieran ser complementarias las cosas buenas que tenemos en Occidente y Oriente, ¿no? Es como lo de Oriente tal, lo de Occidente, eso es ego, eso es conflicto, eso es guerra, eso es desamor. Entonces, no, la conciencia es intentar ver todo en un mismo círculo, todo está dentro de un mismo círculo. Incluso los aspectos que sentimos opuestos en la meditación no son opuestos, son complementarios. Y gracias a esa complementación vemos lo que es el todo. Entonces, eh, principalmente creo que es eso, que el mindfulness es, bueno, por no repetirme, no sé si he aclarado mucho, no, sí, mucho. Sí, sí. Bueno, de- a mí me ha quedado claro. Sí, sí, totalmente. a grandes Eh, rasgos.
Sí, sí. Sí, Sí, digamos que, ¿no? Tanto a ver, por recoger lo que has dicho, ¿no? ¿no? Ambas culturas no tienen por qué pelearse, ni la oriental ni la occidental, sino pueden complementarse, ni pueden integrarse. Puede uno rescatar lo bueno de la occidental y de la oriental, y que en sí la meditación no es ponerse a la tarea, sino es simplemente una manera de estar. eso es. Vale, vale. No, sí creo que te he entendido, qué bien. No, Sí, es lo has que, explicado muy bien, pero no, que lo has claro, explicado muy bien. es que Claro. no sabía si mientras lo iba contando me estaba explicando del todo bien. No, Entonces, sí, bueno, sí, es sí, eso, justo, sí, lo has sí, hecho muy bien. sí, 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 sí. Sí, Sí, no, no es como el mindfulness, ¿no? Por lo que comentas, es como más lo externo, más lo bueno, hay que hacerlo. Es como cuando te dicen, ¿no? El fasting, ponte a hacer fasting porque, ¿no? Esto te va a venir bien, ¿no? Esto como ya está la prescripción de que esto va a ser bueno, ¿no? Si practicamos mindfulness en los centros educativos, los alumnos, chan, chan, chan. En cambio, la meditación no tiene intención, es la no intencionalidad, es simplemente el existir, el estar, el darse espacio. Y desde ahí es esa toma de conciencia, ¿no? Eh, efectivamente, sí, 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 efectivamente. sí, sí, no, sí, lo has dicho muy bien, Trini. Sí, sí. Totalmente. Es que como son, me entra la duda porque como son términos un poco complejos y abstractos, pues es difícil aterrizar en la comprensión, digamos, racional o mental, ¿no? De ellos. Pero sí, justo es eso, Sí, es sí, así. sí, sí, sí. Eh, también hablas un poco también de esto de rendirnos a la sabiduría infantil. No, porque yo lo auno a esta pedagogía del amor, esta conciencia, esta forma de estar, y yo muchas veces, ¿no? Pienso, cuando leí esto, de rendirnos ¿no? A la sabiduría infantil, es porque, claro, esta sabiduría infantil es la espontánea, es la innata, es la organísmica, ¿no? Y me ha parecido un regalo que lo plasmaras desde ahí, ¿no? El poder, ¿no? Sí, El mirar ese niño, esa niña interna que tenemos, y sobre todo cuando estamos con niños también, ¿no? Que es como cuando rescatamos ese niño, esa niña interna, podemos disfrutar más de los encuentros con los alumnos. No sé si va por ahí o yo me lo estoy, o es desde mi propia percepción. sí, sí, puede ser desde esa perspectiva y puede ser también desde la perspectiva de que cuando eres pequeño como todavía no te has socializado en extremo, ni has añadido, como cuando yo hablo del ego, hablo como si lo simulo a que te vas creando como una capa, como una máscara de capas de papel machino que vas pegando ahí con cola, ¿no? A lo largo de tu vida, un aprendizaje, otro aprendizaje, otro aprendizaje, otro aprendizaje, ¿no? Hasta que al final el niño se pierde también el adulto. No es casual que mucha gente ahora hagamos meditaciones para recuperar ese niño interior, ¿no? Es el niño que juega, es el niño que expresa, es el niño que utiliza el cuerpo, que se fía de su cuerpo. Nosotros hemos perdido toda esa, esa parte, ¿no? Orgánica de vivir. Es como, no, la norma, no, porque ahora aquí en este contexto nos tenemos que comportar así. Y es verdad que culturalmente hay que respetar los contextos porque, bueno, pues el tema de la asertividad y de las habilidades sociales para convivir son necesarias, pero a mí, no sé si a ti te pasa, y te hago también a ti la pregunta, de a veces, ¿no? A mí me pasa que a veces soy muy espontánea, ¿no? Y luego a veces, pues, a balón pasado me arrepiento un poco porque necesito serlo, ¿no? O con el cuerpo, o con una broma, o con tal, incluso hablando de cosas muy serias. Pero de repente, como el contexto no está acostumbrado, digo, uy, Trini, has metido la pata, Mm, ¿no? Y nos sí, vamos como sí, cohibiendo, sí. Es como ¿sí? que uno se retrae, sí, sí. No tiene nada que ver, no está reñido ser riguroso en expresar una idea con provocar o con bromear y meter el humor, o... pero claro, como no estamos acostumbrados, eso es como, uy, qué disparate, ¿no? Es como... Y los niños justo es eso lo que todavía no han perdido. Ya, 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 Lo ya, ya te tienen, pillo, sí, sí, ahí está. Sí, 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 total. lo Sí, sí, tienen sí. todavía ellos.
Sí, Entonces sí, es sí, sí. como, qué gusto verles, ¿no? Que Sí, suena la ah, música, empiezan a bailar, no les gusta algo, te lo dicen, les gusta algo también. Que mm, luego hay que filtrar un poco, sí, pero yo creo que también como que, que le hemos creado una sociedad bastante hipócrita, ¿no? Y que hace falta un poquito quitarse capitas y decir, sí, bueno, sí. ni somos perfectos, ni nos apetece todos los días lo mismo, ni todos los días somos igual de conscientes, ni todos los días lo quiero ser. Sí, sí, exactamente. No, por favor. Porque, claro, también esto puede crear como cierta presión, ¿no? Uy, Mm, la conciencia y este paradigma y, bueno, sí, pero hasta un puntito razonable porque somos humanos y ni somos gurús ni cosas extrañas. Entonces, también un poco bajar el ego espiritual, ¿no? Que mm, hay gente como que se endiosa y tampoco es eso, no, no se trata de eso, porque entonces seguimos en el ego mm. espiritual, pero seguimos en él. No, soltar un poquito Sí, sí, y dejar sí. que la vida entre. Sí, sí, sí. Sí, no, precisamente también lo pensaba, ¿no? Porque es como ponerse en una posición de superioridad, ¿no? El que se ve, vive muy espiritual y que posee, porque ha estado trabajando, sé, de múltiples formas o ha experimentado múltiples posibilidades, ¿no? Ya hay algo que en lugar de, ¿no? De que le haya abierto, ¿no? Esa coraza o estas capas que tú decías que nos vamos así maquillando también pues es esta, ¿no? Yo estoy por encima de, porque yo tengo esta sabiduría, pero No. luego al final es que yo pienso que el trancazo se lo lleva más duro también, no sé, y que si hay que vivirlo, pues hay que vivirlo, y que si desde a esa crisis pueden realmente volver como a retomar, sé, como con naturalidad, con espontaneidad, pues mira, maravilloso aprendizaje, ¿no? Sí, 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 sí. sí, 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 totalmente. Yo creo que sí. De todas maneras, eso también lo detectas en las personas cuando hablas con ellas, ¿no? El grado de humildad real, no, no de una falsa modestia, sino al final, a nada que estés con las personas y que las trates un poco, pues eso lo sientes también, ¿no? El cuerpo lo siente, como tú decías antes, te Mm, llega ahí en alguna parte y dices, esto es verdad, esto no es verdad, aquí hay impostura, aquí no hay impostura, o sea, sí, bueno, sí, lo sí, 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 percibimos sí, sí, todos, yo sí. creo. Y también creo que cuando uno se permite rendirse ante esta sabiduría infantil o ante esta espontaneidad, también los encuentros son más auténticos con los otros y como decías, ¿no? Te abres a grupos en donde sintonizas con con las personas, ¿no? Desde ahí, ¿no? Bueno, a veces hay entornos muchísimo más rígidos, pero me refiero que es como, ¿no? Lo que antes igual te funcionaba, pues te das cuenta que ya no te funciona y que necesitas estar en un espacio en donde te sientas visto, escuchado, donde tú también puedas disfrutar de ver al otro y después de ver al otro te autoobservas y eso es lo que realmente permite pues esta sabiduría, ¿no? Que tienen los niños cuando te miran maravillados desde con ese brillo en los ojos o ese contacto, ¿no? O esa caricia, sobre todo los pequeñitos, ¿no? Que te quedan viendo, o un lunes por la mañana que llegas y te dan ese abrazo que igual necesitabas, ¿no? Y que nadie te dio y que quizás pasaste un fin de semana regulero pues dices, uff, estos son regalos, es que no hay como el encuentro con el otro también y que están en sintonía, ¿no? Entonces, no sé, Trini, para mí tu trabajo, este es el inicio de muchas reflexiones, muchos ensayos, pienso yo, o estoy equivocada. Pues no lo sé, la verdad. A No ver, sabía. bueno, a ver a dónde te lleva, o a ver a dónde te lleva, pero de momento para mí ha sido, además es una lectura que fluye mucho, muy amena, lo facilitas mucho, ¿no? Tienes, pues obviamente, mencionas pues autores, ¿no? Que han estado implicados en esta
conciencia, ¿no? Y es esta morada del amor, como tú bien mencionas, pero también lo has llevado a tu propia experiencia. Yo creo que ahí ha sido como desde tu narrativa, estás transmitiendo parte de tu esencia. Así es que me siento muy agradecida por tu generosidad. Que va, muy agradecida me siento yo pues primero por encontrarnos, que nos haya unido la vida, ¿no? A través de dos vías diferentes además, Sí, sí, y complementarias y de charlar, ¿no? Porque de verdad que charlar con personas de este tipo de cosas, es que yo las siento un regalo total. O sea, sí, es poder hacernos de espejo, es poder seguir continuando juntos, es que a lo mejor dices, de aquí saldrá otro ensayo, pues igual a lo mejor de este ensayo te sale a ti hacer uno, porque se te viene alguna idea, ¿sabes? Al final yo creo que todos somos eslabones y lo bonito es eso, ¿no? Que se vaya, que todos nos sirvamos y que si el próximo ensayo lo escribes tú porque de aquí te brota una inspiración brutal de algo que conectas, pues para adelante y que luego te entreviste yo a ti. sí. Vale, que así sea. Que así sea. Sí. Trini, ha sido un regalo escucharte, verte y aprender de ti. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, nos vemos prontito, prontito, Sí, sí, nosotras nos vamos a ver prontitito. Sí, sí, sí. prontitito. Sí, sí. Qué ganas que Bueno, sepas que te voy a dar un buen achuchón, ¿eh? bueno, bien recibido y lo mismo te digo, que a mí los achuchones me encantan también. Sí, A sí. mí también. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Trini, A ti, y Beth. gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Innovate and Educate Creative Bulletin News. Hasta pronto. Adiós, buena Adiós. tarde.